Ahora sí voy a compartirles la pantalla que hace rato estábamos revisando. Nuevamente, si me confirman, por favor, si ven la pantalla de este lado. ¿Pueden visualizar la pantalla que tengo en este lado? Sí, sí. Ok, good. Ahora sí, veamos. ¿Recuerdan que hace semanas atrás les indiqué del verbo ser, ¿no? Y han buscado ustedes, han hecho todo el texto, han revisado, o sea, no tiene que perderse no debe estar sin subrayar, digamos, un is, un are, un was o un were. O sea, todo debe estar subrayado. Los que tienen solamente PDF, entonces de la misma manera debe estar digitalmente subrayado o si no, si han hecho imprimir, igual subrayado, ¿no? Y ese es el verbo ser o estar. El is significa es o está. El are, su equivalente sería en español, son o están. Comúnmente, de acuerdo a los textos. Puede tener, digamos, algunas pocas variaciones, pero en el texto que vemos, estos significados aparecen. El was y were, no su pasado del verbo to be. Fue, era o estaba. O el were, fueron, eran o estaban. Vayamos más adelante. Hoy lo que les voy a compartir es, en todos los idiomas existen un presente, que se habla de este momento o sino del presente que vivimos. Hay un tiempo que se habla del pasado, ¿no? Y hay un tiempo que se habla del futuro. No se olviden, al memorizar los 5 verbos de lo que ustedes han preferido, ya sea de la lista que tenemos en el texto, o ya sea, digamos, de otro lado, ¿no? Que hayan encontrado, hay 3 columnas. Y para la columna del español hay 4, digamos. Pero los 3 lo que nos interesa. El base form, el past, past simple y past participle de las 3 columnas, ¿no? Entonces vamos a relacionar esas 3 columnas y más los verbos en presente, pasado y futuro. Aquí les traje algo de, si quieren, del otro lado pueden tomar captura de pantallas e igual les voy a pasar, digamos, en el WhatsApp, solamente que algunas veces con algunos contratiempos me olvido, digamos, en pasarlos. Lo pueden tomar una captura de pantalla y así lo tienen, digamos, ahora en la mano. Bien, vayamos en presente. Mira, en inglés, alguna vez les había dicho, es más sencillo que el español, ¿no? Tenemos este verbo drink, No. que es el verbo beber, y para el presente, si yo tomo agua 8 veces al día, digo entonces, I drink 8 glass of water, ¿no? Every day. Yo bebo en presente. Entonces, ¿con qué columna se conjuga esto? Es el verbo de la primera columna, ¿no? En la lista de los verbos está en la primera columna. Fíjense. Y a ver, vamos a hacer participar, a ver, a alguien que esté por ahí. Atentos, por favor. Mariela Larico. Mencióname 2 de tus verbos que has memorizado, sino que tienes presente. Mariela. Parece que se fue a cocinar. Ah, no, ahí ya está. Dale, Mariela. Los verbos de ser, estar. A cualquier verbo, porque después el ser o estar ya hemos aprendido. Ahora estamos entrando a los otros verbos. Cualquiera de los verbos que hayas. El del texto. Vale. Is based y is designated. No sé, la pronunciación. Ok. ¿Qué es en español? Sí. Digamos, is based es basado. Ok. Sí, bien. okay.
¿Is compile también es de compilar o Oh, ya, ya, compile ya, ya. de Ok, compilar? ok. Sí. Entiendo, Mariela. Ujú. Gracias. Mariela nos ha dado dos verbos, aunque conjugado en el pasado, porque dice it based o it is based, que vamos a ver enseguida, o it is compiled o it compiled, ¿no? Basado o basarse y compilar. Esos dos verbos, Mariela. Entonces, mira, fíjense, eh, no sé si existe en la lista, a ver, aunque estamos en contra del tiempo, veis, a ver, tendría que estar, si termina en ed, es un verbo regular, ¿no? En la lista de verbos no tenemos base, basarse, ni compile, si no me equivoco. Sí, tampoco no tenemos compile. Hay una lista, Computing Verbs, que les he anotado en la penúltima página. Entonces ahí podrían anotar ese compile, o sea, son los verbos como install, connect, push, avoid. Entonces, verbos computacionales, ¿no? Específicamente. Pero cuando hablamos, digamos, de verbos generales, o sea, de un inglés comercial general, entonces aquí, en la primera lista, ¿no? En la primera columna, tienen esta forma base para la primera. A ver, vamos a preguntar a otra persona. A ver, Felicia está apareciendo por ahí. Felicia, ¿nos escuchas? A ver, mándenos dos de tus verbos, porque vamos a usar del based y compiled de Mariela era, ¿no? Felicia, ¿estás ahí? Sí, Inge. Ok, dos de tus verbos. ¿Qué verbos memorizaste? Is called, is used. Ok, muy bien. Yo creo, está perfecto. Call, use también, ¿no? Que son los verbos bases. A ver, voy a seguir buscando. Necesito otro verbo, a ver, a ver si alguien me da. Elena Canaviri. No te escapes, Elena. Aparece. Inge, yo recién ayer me enteré que había que buscar verbos. Ya, mira, a ver, mira, Elena. Vas a tener tu sanción. A ver, ¿quién más está por ahí? Ok, así que estén atentos. Ahí está Joel Bautista. Joel, ¿no? Joel sí no tiene excusas. ¿Qué verbos memorizaste? Joel. Joel Bautista. Ok, está conectando. Ahí dice, por ejemplo, reconnecting. Y es en inglés. Reconnecting. Quizás está la conexión un poco lenta. A ver, vamos a esperar que se conecte Dina Fernández. Dina, ¿nos escuchas? Dina. Dina, no. Dina tampoco. Seguramente lo ha encendido el Zoom y se fue a dormir seguramente. Bien, buenísimo. Más adelante igual vamos a hacer participar. Bien, lo que quiero explicarles es, en la lista de verbos que tenemos son verbos regulares y verbos irregulares, que anteriormente igual mencionamos. Con la primera columna se puede decir varias cosas. Por ejemplo, I drink, como está ahí. O si no, puedes decir I ask, con la primera columna. I answer, yo respondo. Entonces, a eso se refiere el presente simple. El present continuous, llamado también en español presente progresivo, termina en ing, acompañado del verbo to be. I'm drinking. I am drinking. Si es separado, si no hay contracciones. Anótense, tomen apuntes, por favor. Cuando vean esta palabra terminado en ing, es un verbo, no es un verbo drink añadido con ing. Puede tener variaciones, pero tenemos que sospechar nosotros que estas palabras, si están acompañados con el verbo to be,
significa ando, endo, ¿no? O yendo también algunas veces, como en este caso, que tenemos aquí, en el estoy bebiendo, ¿no? Si es en este momento, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Ese es un presente continuo o presente progresivo? No, al verbo, a la primera columna, se añade ing para que diga ando, endo. Y puedo decir compilen, ¿no? Lo que dijo Mariela, por ejemplo, del compile, del verbo compile. Y puede terminar ese compile, compiling. I am compiling. Estoy compilando. O si no, lo que nos dijo Felicia, el verbo call, porque cuando nos dice called es pasado. Cuando dice used es pasado. Pero cualquiera de los dos verbos yo puedo usar. ¿No? I'm calling. Estoy seguro que ya tienen configurados sus equipos celular y mejor si el sistema operativo está en inglés, ¿no? Pero al menos hemos dicho al principio, cualquier momento voy a pedirles captura de pantalla, ¿no? De su WhatsApp y del Facebook, ¿no? Que esté configurado en español. Y el WhatsApp se configura desde el dispositivo, desde el equipo. Pero mientras el Facebook puedes solamente la plataforma configurar. Entonces, les va a aparecer este tipo de verbos, ¿no? Con terminado en ing. Charging, cargando, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos un presente perfecto. Esto funciona con este have, que es auxiliar. En algún momento en el colegio también, estoy seguro, hemos aprendido el have, o en el primer semestre, en el inglés 1, que es el verbo tener. Pero también hemos dicho, es tener o haber. Entonces, en este caso, conjugamos el haber, ¿no? I have drunk. Pero este drunk es de la tercera columna de los verbos. ¿Ok? Es de la tercera columna del pasado participio, ¿no? Tenemos, no sé si pueden ver en el texto, la tercera columna, ¿no? De los verbos que dice past participle, ¿no? Entonces corresponde este drunk, que es su pasado participio, de este drink que estamos viendo en el ejemplo. Yo he bebido. Yo he bebido. Ella ha bebido. Entonces, con excepción de, siempre en inglés van a tener en cuenta con el he, she, it. Eso se llaman terceras personas. Yo soy la primera persona. Tú eres la segunda persona. You es la segunda persona. ¿No? Y he, she, it es la tercera persona. ¿No? Entonces, con excepción de esos, se va, con las terceras personas, esto se va a usar has, ¿no? H-A-S. ¿Qué más tenemos? Tenemos un presente perfecto continuo. Mira, fíjense que está terminado en ing. Vamos a preguntar, a ver, ¿dónde está? ¿Quién está? A ver, ¿quién está distraído? Desde aquí puedo ver. A ver, ahí, Cecilio Poma. ¿Nos oyes? Ok, muy bien, gracias, Cecilio. El ing, ¿qué significa? ¿Cuál es su equivalente en español? Endo. Perfecto, perfecto. Entonces, en este caso, mira, fíjense, yo he estado bebiendo. Yo he estado bebiendo. ¿No? Yo he estado bebiendo. No que en español se va a llamar pretérito perfecto, pero no quisiera complicarles, es lo menos que quisiera complicarles con términos técnicos y lingüísticos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero enfatizar son estas estructuras, ¿no? Hay un presente, hay estructuras con ing, hay estructuras con pasado participio y el auxiliar have, o hay otras estructuras más complejas que menos aparecen, ¿no? No son muy frecuentes, que vamos a ver enseguida en ejemplo. Bien, vamos a pasar al pasado. En el pasado tenemos una segunda columna de los verbos. La segunda columna dice past simple. Entonces, con ese de la segunda columna, yo puedo conjugar o yo puedo decir frases como esta.
I drank. ¿Qué va a ser? Yo bebí. No es muy simple en inglés. Para decir ella bebió, ¿no? She drank. Ella bebió. Nosotros tomamos. We drank. ¿No? O si quieren, digamos, con el nombre pueden cambiar, digamos, ¿no? Josué and Ana drank. Josué y Ana bebieron. Mira, fíjense, el drank va a significar bebí, bebió, bebimos, bebieron. Todo eso es su equivalente en español. Por eso es bien sencillo en inglés, ¿no? Bien. ¿Están atrás? ¡Ay, atrás! El de tatuajes. Ay, shit. ¿Dónde está? Atrás, arriba, donde yo estoy. Allá es muerto. Donde yo estaba, estaban. A ver, vamos a identificar quién es el que está. Oscar tiene, no, ADN, ¿quién es el ADN? Yo no. No voy a responder, me va a decir. Ok. Muy bien, yo puedo mutear desde este lado también. O yo puedo un poco apagar, ayudarles en no descubrir lo que están haciendo. Yo sé que están jugando juegos mientras tanto. Bien, aquí. I was drinking. ¿Qué tipo de estructura es esto? El was, ¿qué significa? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro, a ver, ¿de quién estaba? El usuario ADN, ¿me escucha, por favor? El usuario ADN, que no aparece su nombre. ADN mayúscula. No. Bien, en las próximas, como yo tengo ya programado recurrente el programa, voy a tomarles en cuenta la participación. ¿Ya? Entonces aquí, así que no hay que estar durmiendo. A ver, Álvaro Rojas. Así violento como Álvaro tienen que ser. El was, ¿qué significa was, Álvaro? Fue. Muy bien. Y también significa otra cosita más. ¿Cuál es? Sí, solo sé eso. Sí, perdón. Fue o estaba. ¿No? Entonces, hace rato nos dijo alguien que ing es ando, endo, la terminación. En 10 minutos va a volar ¿cómo se dice? Voy a reprogramar, les aviso. Voy a reprogramar, entonces ingresan al nuevo enlace. Esta es es tremendo. Bien, I was drinking. Yo estaba bebiendo. ¿Ok? Yo estaba bebiendo. Aquí, simplemente es su pasado de have, el had, ¿no? Bueno, corresponde este had al verbo have, ¿no? I had drunk. I had drunk. Yo había bebido. Entonces, ¿qué aparece aquí? En este drunk, o sea, la tercera columna, su equivalente al español es la terminación ado, edo, o con algunas variantes, por ejemplo, como en escribir, escrito va a ser, ¿no? No va a ser escribido, ¿no? Por ejemplo, como mirado, ¿no? Visto, ¿no? Esas terminaciones son el de la tercera columna. Bien, puede haber otras estructuras como estas, más complejas también. I had been drinking. Yo había estado bebiendo. No me recuerdo. ¿No? Alguien que no se recuerda, ¿no? O sea, es algo que se hizo, digamos, inconscientemente. Yo había estado bebiendo, pero no me di cuenta, ¿no? Entonces, pero son estructuras más complejas que posiblemente puede que aparezca, digamos, en los textos escritos que tenemos a la mano. El futuro en inglés. Este will, por favor, anoten. Cuando vean ustedes el will, sospechen que es futuro, que está diciendo que quiere decir algo en futuro. Ya puede ser, digamos, en pregunta o
o en oraciones afirmativas. ¿Ok? I will drink. No tiene significado, simplemente futuriza al verbo drink. Yo beberé. Yo beberé. ¿No? O aunque, digamos, nosotros manejamos como más como tomar, ¿no? El beber. Yo tomaré o yo beberé. Mira, fíjense, aquí el will acompañado del verbo to be más ing. I will be drinking. Yo estaré bebiendo. She will be drinking. Ella estará bebiendo. We will be drinking. Nosotros estaremos bebiendo, perdón. ¿No? No sé. Ana will be drinking. Ana estará bebiendo. Entonces, mira, fíjense, solamente con el cambio del sujeto en inglés podemos decir tantas cosas en inglés. Este es un menos frecuente, pero puede que aparezca. I will have drunk. Yo habré bebido. ¿No? I will have been drinking. Yo habré estado bebiendo. ¿No? Esas son las estructuras, ¿no? O sea, los verbos en contexto que aparezcan con estas estructuras. Por favor, no se olviden, tenemos 3 columnas en inglés de verbos, ¿no? Una primera columna, una segunda columna y una tercera columna, ¿no? Para la primera columna es muy sencillo, mira como en el drink, o si no, el mismo drink se utiliza para futuro, ¿no? Y decimos lo que queremos decir, o conjugar, se dice en términos técnicos. En la segunda columna, simplemente es para pasado. I drank, o exactamente como en el caso de, no voy a poner el ejemplo todavía, lo que nos ha dado Mariela y Felicia, pero sí puedo poner I called. ¿Por qué termina en ed? Called, compiled, based, used. Si se fijan en los verbos regulares, todos los verbos terminan en ed. Okay, all the verbs. So that means is past tense or past simple or past participle. Es uno de los dos. ¿Es pasado simple o es pasado participio? De la misma manera, ustedes podrían sospechar del verbo. Aquí les voy a ver si tengo aquí. ¿Cómo se dice? A ver, no quiere ir adelante. Oh, algo pasó en mi. Ahí está. No tengo un verbo, ¿cómo se dice? Aquí en el ejemplo, un verbo regular. Este es un verbo irregular. Es su pasado de make o pasado participio, o es la tercera columna del verbo make. ¿No? Bueno, esto es lo que aparece cuando dice Mariela y Felicia. Esta misma estructura que se llama passive voice o voz pasiva en inglés. Mira, I make a cake. Yo preparo un queque o yo hago un queque. O en voz pasiva, ¿qué decimos? Un queque es preparado por mí. No, aquí podría decir Felicia makes a cake. Y aquí digo, a cake is made by Felicia. No, esa es la diferencia, digamos, entre una voz activa se llama técnicamente, ¿no? Y todos los que hemos visto se pueden convertir en voz pasiva, como en este caso, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Lo que aparece, digamos, en el texto son estas dos estructuras. A cake is made, a cake was made. Esto puede tener el are, que es en presente, para son. Aquí si son varios, digamos, mesas, las mesas son hechas por mi tío, digamos, ¿no? Aquí, en el pasado, las mesas fueron, y ahí utilizamos el were que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Were made by my uncle, ¿no? Por mi tío.
¿no? Entonces, mira, aparecen estas dos voz pasivas principalmente en los textos que hemos revisado hasta ahora. Entonces, esta estructura de Mariela que nos ha dado, it is based, es esta estructura, voz pasiva. It is compiled es la misma esta de la primera, ¿no? It is called, lo que nos ha dado Felicia, el ejemplo, también es esta estructura, ¿no? De la misma manera, it is used. Ok, tenemos dos minutitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Any question? No question? Maybe on, where is it? Maybe on chat? Ok. Ok, en el otro lado se escucha entrecortado. Falta de todo, che, dice Oscar, no sé cómo saber cuándo usarlos. Ok, en un minuto se va a apagar, entonces preparen sus preguntas, anoten por favor hasta que les dé un nuevo enlace y así podemos continuar esta linda charla, estimados compañeros. Ok, vale. Yes. Ok, good, good. Very good. Please prepare your questions. Okay, any kind of questions. And check also your book. Okay, check it. Siempre vayan acompañado con el libro al lado y aprovechen estos momentos porque en las clases presenciales, digamos, tenemos 2 veces, pero aquí solamente tenemos una vez y con lo que no preguntan muchas veces en WhatsApp, ¿no? Y creo que tienen miedo a todo eso, pero aquí pueden preguntar. Voy a tardar porque tiene que renderizar la grabación un tantito, unos 10 minutos, algo así. Por favor, no se van a impacientar y para que regresen. ¿Ok?